Elegí este tema de hoy porque tengo personas conocidas que en este momento están pasando situaciones muy difíciles a raíz de que están solas, pero no solamente que están solas, sino que están con esa situación de depresión, de tristeza y de esa parte de que puede ser resentimiento, de pronto hasta rabia, ira, por haberse dado cuenta de que entregaron demasiado y que finalmente se sienten solas porque a esas personas a las que le entregaron tanto, pues no se han manifestado como ellas quisieran, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso dije yo, quiero hacer un tema para estas personas. No me gusta que las personas estén en esa situación de tristeza y depresión y quiero al menos dar un aporte para que pueda ayudarles en algo, a tener un poquito más de tranquilidad. Primero quiero entrar como en contexto de cómo funciona la vida. Bueno, para aquellos que no me conocen, entran por primera vez, soy terapeuta holística consciente y canalizadora espiritual, asesora de Feng Shui, creadora de programas de transformación y conexión con el ser. Y empecé mi camino a los 17 años, empecé a caminar. En ese tiempo empecé a caminar por diferentes disciplinas, por diferentes religiones, doctrinas. Tenía un gran vacío en mi vida existencial y quería respuestas. Entonces caminé mucho, entré a muchas instituciones buscando como respuestas, en disciplinas buscando comprender lo que me sucedía. Y bueno, esto es casi una tendencia, las personas que nos dedicamos a ser terapeutas, psicólogos, psiquiatras, personas que estamos en el medio de servir a través de terapias, por lo general hemos tenido un caminar bastante difícil, ¿cierto? De situaciones complejas. Y eso es lo que nos lleva a hablar hoy, o a mí, hablo por mí, me lleva a hablar de lo que hablo porque lo he vivido, ¿sí? Suelo hablar de lo que he vivido o de lo que he estudiado o lo que he experimentado, ¿sí? Entonces, es compartir. Después de que ya caminas, ahora empiezas a compartir eso. ¿Cómo funciona el universo para que podamos entender el tema que nos viene? La vida, el universo, como lo quieras llamar, es movimiento. O sea, si tú ves el cuerpo humano, o sea, a mí me gusta mucho partir del sentido común. Cuando tú ves el cuerpo humano, no hay nada en el cuerpo humano que esté quieto un solo segundo. Todo se está moviendo, todo absolutamente. Tus neuronas, tus células, tus sistemas, todo se está moviendo en tu cuerpo, ¿sí? Así es la vida, todo se mueve, aunque parezca que no. Tú dices, las montañas no se mueven, sí, hay vida en las montañas, hay movimiento, todo se mueve. El globo terráqueo se mueve. Entonces, partamos de que a veces esperamos quietud, estabilidad, que las cosas no se muevan de su sitio, que las cosas no cambien, y es imposible. Si tú tienes ese paradigma en tu cabeza de que sí quieres que las cosas no se muevan, que no cambien, estás aferrándote a un paradigma que te va a causar mucho dolor, ¿sí? Entonces vamos a partir de que el universo se mueve, todo se mueve, en tu vida, en la naturaleza, todo se mueve, ¿sí? Partiendo de que todo se mueve, todo es un flujo, ¿sí? Y cuando se interrumpe el flujo en el ser humano es porque hay vida, o sea, se interrumpió el flujo de la vida, hay muerte. Ese flujo en toda la vida y que es energía es va y vuelve, entrega, recibe, da y recibe, ¿sí? Cuando nosotros entramos en un ciclo de solamente dar y dar, ya entramos en desequilibrio, ¿sí? Porque se trata de dar y recibir. Por eso empecé diciendo, esto es un flujo constante, movimiento constante, sube y baja, va y viene, es un flujo constante, para que de una vez vayamos comprendiendo cuando lo damos todo y no recibimos, tenemos un flujo que se interrumpió y ahí empieza el desequilibrio, ¿sí? Partamos de que
Hay diferentes razones por las cuales las personas entran en esa situación. Voy a poner algunos casos. Cuando una persona crece viendo una madre que tiene muchos hijos o crece alrededor de sus abuelos y su abuela pues es quien lleva el hogar, ¿sí? Y ve sacrificio, entrega total, desmedida, tú llegas y tú creces pensando que eso es la función de la mujer. Yo quiero recordarles y voy a tratar de recordárselo siempre en cada una de nuestras charlas. Nosotros repetimos conductas, hábitos de los que tuvimos cuando éramos niños. Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes de eso. Eso quedó grabado en el inconsciente, yo simplemente repito de forma mecánica, ¿sí? Si yo soy una madre ama de casa, entregada a mis hijos, entregada a mi esposo, entregada a mis padres, ¿sí? Pero yo no tengo tiempo para mí, ni tiempo para arreglarme, ni dinero para mí. O sea, yo en ese momento estoy repitiendo lo que yo viví cuando estaba joven, cuando estaba niña, ¿sí? Pensé, crecí pensando que ser mamá era ser abnegada y que era el sacrificio. Cuando yo crezco así, ¿sí? De estar sacrificada, de entrada yo ya estoy rompiendo con la ley del universo, del flujo que debes dar y recibir, ¿sí? Cuando eso sucede, pasa algo que es muy triste. Voy a poner el ejemplo de la madre. Entonces, voy a quitar esto que suena muy. Esa entrega desmedida con los hijos. Voy a poner un ejemplo que es muy común hoy en día y que le está pasando no solo a las amas de casa, a las que son madres y son profesionales también. Crecieron, dieron a sus hijos todo, ¿cierto? Le dieron lo que querían, lo que pedían, lo que necesitaban, se sacrificaron, trabajaron día y noche, trabajaban y estudiaban, y sus hijos necesitas comprarte ropa, no, mis hijos necesitan los zapatos del colegio, necesitas estudiar, o no, primero tengo que ahorrar para la universidad de mi hijo, necesitas medicamentos, no, mis padres necesitan los medicamentos, no, después, yo después, yo después, después, yo después, yo después, yo. Cuando llega a cierta edad y empieza a pedir o a necesitar de sus hijos o de su esposo, de sus padres, y no recibe porque vieron, porque no quisieron, por lo que sea. La frustración, la decepción y la tristeza es muy grande. Es decir, cuando tú le enseñas a tus hijos, a tu esposo, a tu familia, a que tú estás allí y que tú te sacrificas, tú acomodas a las personas. Y eso lo hablo de las mujeres amas de casa, las mujeres que son madres y son profesionales, de los hombres que son proveedores. Tengámoslo claro, cuando vivimos pensando en que mi familia, mis hijos, mi esposa, mis padres necesitan de mí y que tengo que trabajar y darles de todo y que yo estoy de última, yo ya estoy, por un lado, rompiendo el flujo de la vida, del universo, y vamos a tener un bloqueo. Y dos, yo les estoy enseñando, si es el tema de los hijos, a que es una obligación del padre, a que ese es el deber ser. Ellos crecen pensando que una madre tiene que darlo todo y debe sacrificarse siempre y que sus hijos son la prioridad. Entonces, cuando llegan adultos los hijos no tienen ni compasión, ni solidaridad, muchos de ellos, la mayoría, porque ellos no crecieron viendo eso. Ellos lo único que vieron era que el deber de una madre era sacrificarse y que la única importancia era la de los hijos. Entonces, es muy importante que estas personas comprendan, ¿sí? Y lo hablo porque yo también lo fui, ahora les cuento un poco cómo fue, que comprendan que para el universo, para Dios, todos somos iguales. Es decir, los tiempos en que se pensaba que una madre era más que un hijo, ya pasaron, nosotros ya evolucionamos en el pensamiento.
En el tiempo en que se pensaba que un padre era más importante, entonces al padre la carne más grande, la comida más grande, y los niños entonces casi que ni comían, pero había que darle más al papá. O sea, esos tiempos ya pasaron, ya evolucionamos ese pensamiento, no podemos seguir ahí, ¿sí? Es decir, nosotros somos completamente iguales para el Padre Celestial. Él no dijo, la mamá va a ser más importante que el hijo. No, para Él todos somos iguales y todos merecemos vivir una vida de disfrute, ¿sí? Eso también nos hace como tener en cuenta, hago un paréntesis aquí, yo tengo una imagen de alguien que se está moviendo, no sé si esa imagen es para todo el mundo, para que también estén pendientes de sus cámaras. Bueno, entonces, para Dios, para eso, todos somos iguales, ¿sí? Y todos merecemos, ¿sí? Nosotros necesitamos establecer un equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos. Ah, es que me enseñaron que eso es lo que había que hacer. ¿Cómo voy a pensar en mi sí, esta misión? No, es que tiene que haber un equilibrio. Porque de lo contrario, tú lo que estás haciendo es poner a las personas a tu alrededor en una zona de confort. Y o sea, cuando tú pones a alguien en una zona de confort, ¿cuándo quiere salir esa persona? Esa persona no quiere salir de allí. Entonces, cuando tú entregas todo, das todo y te sacrificas, tú a todas las personas la pones en la zona de confort. Entonces, el día que tú quieras para ti, el día que tú quieras reclamar, el día que tú quieras que pongan algo o te den a ti y no lo hacen, vas a sufrir y es lo que está sucediendo con el aislamiento. Lo único que está haciendo es haciendo un detonante de lo que ya había, pero no te habías dado cuenta. Entonces, cuando damos sin tenernos en cuenta nosotros, sin medida, sacrificándonos, solo estamos generando zonas de confort para otros y estamos rompiendo con el flujo natural de las relaciones, de la energía, de la vida, ¿sí? Es por eso que las personas sufren, porque no van a recibir lo que ellas están dando, ¿sí? Entonces algunas personas preguntan, ok, entonces digamos que si es en pareja, yo tengo que dar pensando en que voy a recibir. No, no es dar pensando en que vas a recibir, pero cuando ya el flujo, solamente doy, cuando recibo este pedacito, tú vas llenando la copa. Como cuando tú dices, no más, no aguanto más, yo te entrego el 200% y yo veo que tú me das el 10%. No se trata de medir. Voy a poner un ejemplo. Tienes mucha ternura, mucho cariño a tu pareja, eres dedicada, eres atenta y lo llenas a esa pareja. Y esa pareja es poco tierna, pero tú eres muy tierna con él. Allí se supone que hay un desequilibrio, pero resulta que esa pareja te da a ti la protección que a ti te encanta y eso a ti te compensa. Entonces no se trata de medir de que si yo te doy 100, tú me das 100, te doy 50, me das 100. No, se trata de que tú establezcas relaciones, sean familiares, sean con padres, con hijos, con esposos, pues con tus parejas. No importa qué tipo de relación, es que no voy al sacrificio. Es decir, yo doy de manera que no doy al punto en donde yo me esté sacrificando, en donde yo me esté poniendo en último lugar, ¿sí? Ese es el equilibrio. Tiene que haber amor propio. Si no hay amor propio, no hay equilibrio, y si no hay equilibrio, vienen los bloqueos, vienen esa frustración cuando vayas a recibir, porque estás esperando que la gente te dé en la misma medida el sacrificio y no puedes esperar que los otros sean así. Esa es tu situación, esa es tu condición y eres tú la que debe cambiar, sea hombre o sea mujer, porque esto le da solamente a mujeres. Hay hombres que son proveedores, hay hombres que lo entregan todo y en una pareja se desviven, ponen a la mujer, son excelentes, maravillosos, la cuidan, la protegen, son cariñosos, son detallistas, y la mujer poco le da. O sea, esto no le pasa solamente a las mujeres, a la mayoría sí, por nuestra idiosincrasia, ¿sí? Porque venimos de un... Entonces a la mujer es en mayor medida, pero a los hombres también les sucede. Entonces, dentro de lo que necesitamos aprender es que debe haber un dar y un recibir, un dar y un recibir. Y voy a dar todo lo que quiera dar mientras no me esté sacrificando, mientras no me genere dolor,
¿sí? Ese es el equilibrio que se busca. Yo puedo dar porque me encanta dar, pero cuando ya empiezas a sacrificar, a cohibirte, a limitarte para dar a otros, ahí ya estás teniendo un problema. Y entonces el universo te dice, eh, por ejemplo, te llega un dinero y dices, ay, le voy a comprar esto a mi hijo, le voy a dar esto a mi esposo, le voy a dar esto a mi madre, pero tú necesitas, no importa, yo puedo esperar. ¿Sabes qué hace el universo? Hija mía, tenía para darte este viaje, pero como todo lo que tú recibes lo das, pues no te lo doy. Así de sencillo. Así sucede. ¿Por qué? Porque lo que te llega a ti tú lo das y no dejas nada para ti. Es como un grifo, una canilla, como le llaman aquí, una llave de agua. Tú la dejas abierta y ella se está abasteciendo de un tanque, llamémoslo así, y la dejas abierta. Sale agua, hay mucha agua y sale. Pero llega un punto en que el agua del tanque se acaba. Y eso pasa contigo, es tu energía. Das, hasta que se agota. Y dices, no puedo más, no puedo dar más, yo les doy a ustedes tanto y ustedes a mí no me dan, yo les entrego, me sacrifico, pero no puedo recibir de ustedes lo mismo. Entonces, ahí es cuando se detona la situación, ahí es cuando me siento frustrada, aburrida y empiezo a tomar decisiones radicales que me empiezan a dañar el futuro mío, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me comporto así? Hay muchas razones. Todas o la mayoría radican en mi infancia, en los recuerdos y los referentes y modelos que les enseñan muchas veces que copiamos y que lo que hacemos es seguir. ¿Listo? Entonces, una, crecí viendo madres abnegadas, sacrificadas, entregadas o abuelas. Yo crecí en eso, ¿cierto? Eso es una posibilidad, eso es una razón por la cual me comporto así y no me doy cuenta. Y es porque yo ya lo tengo como un referente y un modelo acá. Eh, Otra razón puede ser porque yo tengo, o sea, en mi infancia fui rechazada o rechazado y creé la estrategia de darle a los demás y ayudar a los demás para no sentirme rechazada. Entonces, a todos les digo que sí y yo les sirvo aquí, yo te ayudo y tal cosa, y es la que está para todo el mundo. Y, ay, no, digámosle a ella que ella siempre está, no, digámosle, déjeme a ella que ella hace lo más de bien, no, tal cosa. Y ella llena de problemas, llena de logísticas, llena de actividades, llena de compromisos y sigue diciendo, no, no te preocupes, no, yo me quedo en casa, no, no importa, no, tranquila, ¿sí? ¿Por qué? Sigue dando y sigue dando, porque tiene miedo a que si dice que no, la rechaza. Esa es otra de las razones, tener miedo al rechazo, ¿sí? Repetir el patrón de conducta de los referentes tuve como madres abnegadas. Otro es el miedo a la soledad. Entonces yo prefiero dar y tener gente que me necesite porque yo tengo miedo a quedarme sola o solo. Entonces prefiero estar dándole a las personas para tener ese contacto y yo no sentirme sola. O también soy codependiente. Y esa es una de las grandes situaciones que viven las mujeres y algunos hombres de nuestro país, la codependencia emocional. Vemos mujeres que tienen 1000 actividades, ¿sí? O que tienen parejas, o que tienen a su madre, o que tienen una cantidad de cargas emocionales y cargas financieras encima de ellos. Son mujeres y hombres que necesitan sentir que son indispensables en la vida de los demás. Ah, no, es que yo soy la que se encarga de todo lo de mis padres. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 6. ¿Y por qué te encargas tú? No, es que definitivamente yo soy la que sabe cómo le gusta a mi mamá, yo sé cómo están mis hermanos, yo sé. Entonces siempre lo hago yo. Codependiente emocional es cuando yo necesito ser la esposa, la amante, la mamá, la hija, la asesora, todo de mi pareja. Yo necesito que él me necesite. Lo que pasa es que no me doy cuenta, pero hay un vacío interno, hay una falta de amor propio y yo necesito que otra persona me necesite. Entonces trato de ser todo y de hacer todo para complacer o para estar allí. Esa es la codependencia, buscar personas que me necesiten. Es que si él
es que él no es capaz de hacerlo solo, yo tengo que estar ahí, es que él no puede hacer esto porque yo tengo que estar ahí, es que mi mamá si no es conmigo ella no va, si es conmigo ella no come, y hay más hermanos. Pero yo siento, en mi falso, en mi inconsciente, que es que ella me necesita y que solamente yo lo puedo hacer de esa manera. Pero todo eso es un falso ego que cubrimos porque no sabemos estar con nosotros mismos, no sabemos estar solos. Entonces, como no sabemos estar solos, buscamos a quién servirle, porque no sabemos estar solos, no nos conocemos. Esa es una de las situaciones más comunes que tenemos en Colombia y de las que más sufrimiento causa, porque nadie va a tu alrededor, después de los que los has puesto en una zona de confort, nadie te va a dar el 200% que tú le das a los demás. Porque allí lo único que hay es una necesidad tuya. No es de los otros, es tu necesidad, es tu vacío que estás proyectando de esa manera. Y tú pretendes que los demás lo hagan igual que tú. Pero es que no es la situación del otro, no fue su infancia, no son sus recuerdos, no es su inconsciente el que está trabajando, es el tuyo. Entonces no puedes esperar que los otros te den la misma cantidad de lo que tú les estás dando, porque tú lo haces por un vacío. Recuerden, y lo voy a repetir hasta el cansancio para que ustedes se lo aprendan, para que ustedes lo comprendan, porque cuando nuestro cerebro comprende, las emociones se tranquilizan. Entramos en un estado emocional de tranquilidad. Pero cuando no comprendo, cuando tengo una pregunta y no es resuelta, mi cerebro sigue patinando y mis emociones empiezan a generar mucha ansiedad. Entonces, por eso lo repito hasta el cansancio. Nosotros generamos relaciones que no son sanas, ya sean con familiares, con parejas, con hijos, es porque nosotros tenemos un vacío, una necesidad interna que estamos proyectando en esa relación. Y los demás no son responsables de cargar con ese vacío ni esa necesidad. Ellos no tienen por qué cargar con eso. Es que es tu esposo, pero no tiene por qué cargar con eso. ¿Dónde dice que la pareja tiene que cargar con los vacíos emocionales de su pareja? No, los esposos, las esposas son compañeros de vida, son para compartir, pero no para cargar. Jesús no dejó que nadie cargara su cruz. Y Jesús no le cargó la cruz a los otros dos. Cada uno tiene que cargar lo suyo porque hace parte de su crecimiento y de su proceso de vida. Entonces, ese paradigma de que por qué es mi mamá o por qué es mi hijo, por qué mi esposo me tiene que cargar esos vacíos emocionales que yo tengo, es algo que debemos superar, es algo que debemos desmontar de nuestro cerebro. Y eso se hace a través de sanar emocionalmente, ¿sí? Es por eso que estas personas experimentan tanto dolor. Particularmente estas personas, como no se conocen a sí mismas, porque han vivido en función de los demás, ¿sí? Estas personas, me distraje porque tengo aquí un movimiento en pantalla que no entiendo. Dice que Luz Adriana Muñoz está presentando su pantalla. Ahí sí necesito ayuda, chicos. Andis. Bueno, mientras se resuelve, bueno, continúo. Entonces, vamos a ser conscientes de que nuestra situación emocional no la puede cargar nadie. Iba a decir, cuando nosotros crecemos sirviéndole a los demás, viviendo en función de los demás, es porque nosotros tenemos un miedo a encontrarnos con nosotros mismos y no sabemos hacerlo. Por lo general, a estas personas les cuesta trabajo ir a ver una película solos, quedarse en un fin de semana solos, tienen que tener el chat, tienen que tener teléfono, tienen que tener o salir o programar sus salidas, una cantidad de cosas que tienen que hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no conciben la idea de quedarse solos con ellos mismos, no saben cómo, ¿sí? Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar cómo vamos a resolver. ¿Listo? Yo quiero que ahora me hagan las preguntas para que podamos todos tener como esa claridad. Entonces,
tanto si tenemos parejas, si tenemos familias, si tenemos hijos, recordemos que ese vacío y esa necesidad que tenemos dentro, que queremos proyectar, está generando que las personas a nuestro alrededor se sientan en una zona de confort. Una de las particularidades que se dan cuando empiezan las personas a sanar, y es algo que deben tener en cuenta, es que como ya acostumbraron tantas personas a estar en esa zona de confort, cuando tú empiezas a sanarte y a empezar a decir, bueno, yo también merezco, yo también soy importante, yo también quiero, yo también necesito, y te lo das a ti misma, empiezas a bajar de la zona de confort a muchas personas. Y entonces cuando eso sucede, pues obviamente va a haber un malestar, y es a lo que le temen muchas personas que incluso ya se han dado cuenta que ese no es su deber ser, es su comportamiento. Pero se sienten mal y se sienten culpables porque las otras personas empiezan a reclamar. Pero porque has cambiado, pero tú no eras así, como te volviste egoísta. Claro, son proyecciones de estar desacomodándose. Tú los desacomodas después de que empiezas a sanarte tú. Y es lo que debe suceder. Y no te debe por qué importar lo que esté sucediendo en el otro. Tienes que tener el equilibrio. No vas a hacer daño a los demás, pero necesitas sanarte tú. Necesitas empezar a poner en la balanza. ¿Qué debemos hacer entonces? Como tenemos que poner en equilibrio, ¿cierto? Entonces, una de las situaciones que es la que más dificultad le da a las personas que entregan tanto y sirven a los demás y viven en función de los demás, es el hecho de que les cuesta trabajo decir que no. ¿Sí? Y es necesario, deben aprender a decir que no. ¿Sí? Dicen que sí a todo, a pesar de que tienen una cantidad de compromisos aquí, que la mamá le pidió esto, que el hermano le pidió esto, que el hijo necesita, y aún así llega la amiga y le dice en un estado de afán, ve, ayúdame con esto, y sigue diciendo que sí, cuando ya no tiene, o sea, ¿dónde quedó ella? Entonces hay que aprender a decir que no. Es que vamos a lastimar, no vamos a lastimar. Es que tenemos otro paradigma en nuestra cabeza, y es el que siempre pensamos que es decir que no, o sea, que sea que digamos va a lastimar a las personas. Es que no, decir no no lastima. Lastima es cómo lo dices. Y entonces hay un paradigma de que decir que no es lastimar. No, decir no no es lastimar. Como digas las cosas es lastimar, ¿sí? Entonces, yo recuerdo, lo voy a decir aquí pacífico, tengo mi familia. Yo recuerdo que, claro, todo esto es porque yo ya lo viví, ¿cierto? Y me costaba decir que no, me costaba, yo sentía, y sobre todo a mi familia, porque es una de las características, es esa entrega a la familia, decir que no. Entonces, me llamaba, hija, ¿puedes hacer esto? Y yo con todas las cosas, yo sí, mami, bien, y ya después me tocaba a mí llegar a la casa, trasnochar, amanecer, porque no me daba el tiempo. Hay que aprender a seguir. Entonces, alguna vez alguien me dijo, es que no digas no de forma escueta, ¿cierto? Yo decía, es que no soy capaz de decirle que no. Si sí eres capaz, lo vas a hacer amorosamente. Mami, me encantaría poderte llevar o poderte reclamar lo que tú necesitas. De mil amores lo haría mami, pero es que tengo que presentar un informe mañana y no me da el tiempo. ¿Qué te parece si le dices a Richard, a mi hermano o a mi otro hermano, a ver si te pueden ayudar con eso? Es que de verdad, mami, yo quisiera tanto, pero es que tengo que presentar un informe. La forma y la intención, hacerlo desde el amor, ¿sí? Es lo que va a hacer que eso no suene tan horrible, como tú te lo imaginas, porque es imaginación tuya, ¿sí? Entonces, es aprender, uno, es aprender a decir no, ¿sí? Otro, tienes que aprender a ponerte en la balanza. Las mujeres y los hombres que dan y dan, no se ponen en la balanza, ni siquiera están puestos ahí, o sea, ni en la lista de prioridades nunca están. Entonces, otra de las formas es, ok, necesitas hacer algo, alguien te lo pide, tú revisas, ok, lo que yo vaya a hacer va a interferir en mis compromisos, en mis finanzas, en cohibirme de algo. No, ok, entonces lo puedo hacer. Pero es que si le hago ese favor a mi mujer, me va a tocar trasnochar, amanecerme. No, no lo puedo hacer. ¿Sí? Hay que ponerse en la balanza. No es dejarte dar,
las personas lo primero que piensan es, voy a dejar de dar y a nadie más y los castigan a todos y eso es radical. No, esa no es la solución, porque no es tu naturaleza. Y vas a ir en contra de tu naturaleza también del servir. No, es simplemente decir, ok, ¿con qué puedo que no me afecte yo? Que no me sienta mal yo, que no me cohiba mal yo. ¿Cierto? Que no me cohiba de las cosas. Entonces eso es poner en la balanza. Puedo darte esto. ¿Me puedes hacer este favor de recoger esto? Ta, ta, ta. Amor, puedo hasta ir por la niña, pero recogerte esto no me da, porque ya tengo comprometido el tiempo para unas obligaciones que tengo, ¿cierto? Entonces, ahí es poner en la balanza. No es decir no a todo lo demás. Y ahora es poner en la balanza. Digo sí a esto que puedo y digo no a esto que no puedo. Ahí yo ya lo estoy tomando en cuenta, porque yo también hago parte de la ecuación. Yo también existo en este planeta. Si tú no te das esa prioridad, del universo dice, cuando tú te quieras, yo te mando. Cuando tú te aceptes de valores, pues yo te regalo. Pero si tú no lo haces, pues no lo voy a hacer. Es importante hacer una lista. Las personas que viven en función de los demás deben hacer una lista. Una lista, yo siempre les recomiendo una lista de 21 actividades. ¿De cuáles actividades? Y que este es el mejor momento de hacer esa lista. 21 actividades de las cosas que siempre quisiste hacer y que no hiciste porque los hijos, el esposo, la familia, el estudio, el trabajo, el jefe, los compañeros, lo que sea, ¿sí? Yo siempre quise tirarme de parapente. Yo siempre quise, he querido leerme ese libro y lo tengo ahí, no he podido porque, no, entonces me voy a leer el libro. He querido, no sé, pintar, ¿cierto? Y no he podido pintar, o sea, no tengo el tiempo. ¿Qué actividades has dejado, has desplazado porque los demás han requerido tu tiempo y tú te lo diste a los demás y no a ti mismo? Y empieza, 21 cosas. Y escribe también cosas que cuando salgamos de todo esto tú también puedes hacer, ¿cierto? Ir a comer sola, y esos son los retos, ir a comer solo a un restaurante, a veces hay personas que no son capaces de hacerlo, no es que no sean capaces, es que no han visto y no son conscientes de que es parte de la sanación, empezar a recuperar espacios para mí. Decir, ves que me siento bien, no necesito esto, no necesito hacer esto y dejar mis prioridades para que estas personas me acepten. No, o sea, le tengo miedo a la soledad, ok, empecemos a tener actividades sola, a ver, sí, empecemos a reconocernos. Esa es la situación que realmente está viviendo estas personas que entregan y ya cortaron el flujo, o sea, hay un bloqueo, porque se agotó el agua, se agotó tu energía. Ahora tienes que empezar a llenarte tú. ¿Con qué te vas a llenar? Realizando actividades, aceptándote, aprendiendo a decir que no, poniéndote en la balanza. Esa es una forma de empezar. Como siempre les digo, si después de hacer estos ejercicios ven que sigue el conflicto, ven que sigue, que no te puedes soltar de ahí, hay que ir a pedir ayuda terapéutica, decir, listo, vámonos a ver dónde es que está este bloqueo que no logro hacerlo yo sola, ¿sí? Y tampoco es de juzgar, que algunos puedan hacerlo solo y logren salir y otros no, eso no es de juzgar. Todos tenemos nuestros procesos y son diferentes, tenemos que aprender a aceptarnos, a respetarnos y a no juzgarnos por los procesos que tenemos que realizar, ¿sí? Quiero saber qué piensan, quiero saber qué preguntas tienen. Yo vi que estaban haciendo como escribiendo. Buenas noches, mi pregunta es, ¿cómo podemos empezar a darnos cuenta o reconocer esos patrones o conductas que tenemos en el inconsciente? Yo siempre les he dicho que cuando están las cosas muy profundas en el inconsciente, siempre necesitan ayuda, necesitan realizar un proceso de terapia. Llámese psicólogo, llámese psicoterapeuta, llámese terapeuta holístico, llámese mentor angelical, por donde ustedes quieran, siempre les he dicho, por donde ustedes resuenen, con la persona que ustedes resuenen, que vibren, que sientan que sienten confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ejercicios que yo les puedo dar, pero
pueden seguir en la misma comportamiento donde es inevitable, aunque quieran. Es lo que sucede cuando ustedes dicen, es que he intentado la programación neurolingüística, es que he intentado la visualización, es que he intentado esto, pero sigo cayendo en el mismo comportamiento. Entonces allí la vida te está diciendo, es que no puedes hacerlo sola o solo, no importa, no puedes hacerlo, quiere decir que necesitas alguien que esté afuera, que vea desde afuera y te ayude a encontrar ese detonante, esa raíz para que tú puedas hacer el proceso solo. No significa que el otro, al identificarlo, te va a hacer el proceso, no lo tienes que hacer tú, pero el otro te va a ayudar a identificar por dónde empiezas a caminar. Ese es el problema, nosotros no sabemos por dónde, sabemos que tenemos la situación, pero ¿por dónde arrancamos? ¿Cuál es el camino que tenemos que coger? Ese es el camino, ¿sí? Entonces, si persiste y la situación es profunda, hay que tomar ayuda terapéutica. Es inevitable, solos no podemos. No somos seres autosuficientes porque ya se habría acabado la humanidad, donde todo lo resolviéramos nosotros mismos. ¿Sí? Dice, buenas noches, mi pregunta es, no sé, ya, ¿cómo hago para que no me afecte cuando mi hija no tiene el comportamiento que yo espero? Vivimos solas, pero ella cree que soy la empleada y que todo me toca a mí. Bueno, eh, eso que dices ahí se da por muchas razones, pero digamos que una de las más comunes es cuando yo le he dado todo a mi hija, ¿cierto? Cuando yo le he dado todo a mi hija, cuando yo se lo he hecho todo. Y hay también otras situaciones, por ejemplo, cuando por alguna razón me siento culpable con mi hija, tiendo a darle todo y a permitirle todo. Cuando me siento que mi hija tiene una debilidad o una incapacidad y la tenga o no la tenga, porque yo me la imagino, eh, también hago todo y le soluciono todo. Entonces, ellos crecen, como les decía ahora, ellos crecen pensando que es tu obligación. O sea, que ya no es algo que tú lo haces por amor, no, es que es tu obligación servirla, atenderla, darle por eso mismo. Entonces, ya cuando la situación está avanzada, lo que hay que hacer es una reeducación. Y ahí toca que tú empieces. Primero, uno hace el trabajo, lo hace con el diálogo. Ya si el diálogo no es, empiezas, tú tienes que hacer el trabajo. Es decir, siempre cuando tú vas a un terapeuta, a un psicólogo, cuando los niños tienen problemas, uno atiende es al padre, porque él está haciendo es la copia. Recuerden que así como nosotros tenemos los referentes y modelos de nuestra infancia, nuestros hijos no somos sus referentes y modelos. Entonces, tú debes realizar una terapia, un proceso en donde seas qué es lo que tú estás haciendo, que es el referente y el modelo de ella, ¿sí? O sea, ya la situación cuando tú también estás de 11 años, ya tú hiciste un proceso que ahora toca revertir. Revertir es mostrar. Yo pongo este ejemplo, tanto que lo puse mucho cuando mi hermanito estaba muy pequeño. Cuando tú le muestras a tu hijo que solamente hay frijoles, ¿cierto? Y todos los días come frijoles, pues él va a pedir frijoles y va a ir al mejor restaurante a pedir frijoles. Pero si tú le muestras que hay frijoles, lentejas, que hay arroz con pollo, entonces él va a variar. Él tiene diferentes opciones de dónde cogerse, ¿sí? Si tú sigues con el mismo comportamiento, ella seguirá con el mismo comportamiento. Quien debe cambiar el comportamiento eres tú, para que ella también haga un cambio de que hay otra forma de hacerlo. Pero quien debe hacer el cambio eres tú. O sea, los padres, a veces, yo, yo, yo lo digo, porque lo en los niños y lo veo en lo de los consultantes. Son tantas experiencias las que tienen que vivir que no van a retener todo en la memoria. Y ellos olvidan muchas cosas, que los hijos no olvidamos, ¿sí? Y olvidan que sus actos y sus comportamientos llevaron como consecuencia a estos actos, ¿sí? Entonces tienen que empezar a hacer un recordar de forma terapéutica para que identifiquen cuáles son los comportamientos que tienen que cambiar, para que ese niño vea otros comportamientos, simplemente que lo han hecho de forma mecánica. No son los niños. No pretendas que tu niño cambie y que tú sigas siendo la misma. Eso no puedes hacerlo. Si tú quieres que tu hija cambie,
Tú necesitas identificar qué fue lo que cometiste para empezar a hacer cambios. ¿Me hago entender? Tú eres el referente y tú eres el modelo. Y si el modelo lo cambia, pues ella sigue en la misma actitud. Ese modelo que le has dado hasta ahora es por eso. Esa es la actitud de ella, por el modelo que le has dado hasta ahora. ¿Me hago entender? Dice, eso sucede cuando uno como mujer le toca ser madre y padre, que se debe hacer porque uno trata de ser sobreprotectora. Las mujeres que son madre y padre se meten en un rol, ¿sí? Que no les corresponde. Es decir, no tienes que hacer de madre y padre, o sea, tú no vas a ser jamás el padre de tu hija, jamás. Eso es un rol que no se puede sustituir, ni el de la madre, ninguno de los dos. Que el de la madre es mejor, que como madre no hay sino una, no, el rol del padre es el rol del padre y punto. No lo puede sustituir una mujer. Ah, que va a tomar funciones del padre y las vas a hacer tú, sí, pero no vas a sustituir al padre. Si fuera así, esos niños y esas niñas no crecerían con el vacío del padre. Si fuera que sustituyo al padre, porque soy madre soltera, entonces no tendríamos esos problemas. Pero entonces partamos de la base de que hay que respetar y ser claros de que soy madre soltera, yo la crío y me tocó asumir unas funciones de más, pero yo no voy a reemplazar jamás la función y el rol del padre en un ser humano, en un hijo, ¿sí? Entonces, tomaste esas funciones, ok, listo, pero ¿cómo estás educando a tu hija? ¿Cuál es el chip que tú tienes en tu hija? O sea, ¿quién dijo? O sea, si bien el padre es protector, si es parte, la protección es parte de las funciones y los roles característicos de un padre, ¿quién dijo que todo padre era una protección para su hija? Hay padres que no protegen a sus hijos, ¿sí? Es la realidad, no es el deber ser, es la realidad. Hay padres que no protegen a sus hijos, ¿cierto? Entonces, cuando los padres le dan esa sobreprotección a los hijos, están discapacitándolos, no es como, ¿cómo le digo yo? Es como si le cortaran las alas. Quiero usar lenguajes muy sencillos para que ustedes entiendan. Cuando tú sobreproteges a tus hijos, tú les cortas las alas y los problemas empiezan cuando empiezan ellos a crecer. Los problemas para ti, porque creas hijos dependientes, temerosos, inseguros. No se puede sobreproteger, se debe enseñar a cuidarse, el autocuidado, la autoprotección. Obvio, tienes que protegerla, pero cuando te pasas de allí, ya la persona se crea insegura, porque si la persona, voy a hacer una analogía, si mi mamá que está grande piensa que yo no puedo, pues no puedo. Si mi mamá que está grande y lo sabe todo, piensa que yo me voy a caer y no, entonces yo le hago caso a ella. ¿Me hago entender? Eso es lo que crean los padres cuando son sobreprotectores. Lo que deben aprender es a generarle herramientas para que ellos se cuiden. Tú provees una protección y le enseñas herramientas para que ellos se cuiden, porque no vas a poder estar con él toda la vida. No puedes ir con él al colegio, no puedes ir con él a la clase de gimnasia, no puedes ir con él a hacer la tarea del amiguito, con el amiguito, no puedes. Entonces tienes que darles herramientas, ¿sí? Los padres sobreprotectores incapacitan a sus hijos, los debilitan para vivir la vida y ustedes se crean, crean en ellos la dependencia, que finalmente para ustedes es una carga más. Entonces, herramientas de protección, de cuidado, la importancia de cuidado, de saber qué es el peligro, cómo manejarlo, ¿sí? No comprendo cómo ver la soledad como una solución a ella misma, teniendo en cuenta que somos seres sociales. No se trata de soledad como solución, se trata de conocerme primero a mí.
¿sí? Y yo no me voy a conocer a mí misma estando con 1000 personas todos los días. Estoy acompañada en la casa, estoy acompañada en la universidad, estoy acompañada en el trabajo, estoy acompañada. Nunca estoy sola. O sea, yo necesito conocerme y no lo voy a hacer estando con la gente. No se trata de... Tenemos el paradigma de que la soledad es sufrimiento, es depresión, es dolor. No, es eso para las personas que no se conocen todavía, que no saben cómo estar con ellas mismas, que no se reconocen y no se aceptan y no se disfrutan. Esa es la soledad de sufrimiento. Pero soledad no es igual a sufrimiento. Quitémonos ese paradigma en la cabeza. Soledad no es igual a sufrimiento. Yo puedo elegir estar sola, me puede gustar estar sola, pero es porque ya aprendí que me gusta hacer, que disfruto cuando no tengo a todo el mundo encima. Eso no quiere decir que cuando esté sola voy a sufrir, pero eso es un paradigma. Soledad es sufrimiento, no. Soledad es sufrimiento para la persona que no se conoce, que no se acepta, que no se ha identificado, que no se ama todavía. Para esa persona sí es sufrimiento. Entonces no se trata de ir a la soledad como solución desde la conviértete en una ermitaña. No, tienes que ir a ese silencio interior, tienes que ir a esa sanación interior para que entiendas que eres bella, que te gusta, que te apasiona y que tengas tus espacios de hacerlo. O sea, el ser social no implica que yo no tenga mis espacios conmigo misma, pero sí te puedo garantizar que si tú aún no te conoces, si tú aún no te reconoces que te gusta como te gusta, o sea, que has tenido tus espacios, que has identificado y has sanado, difícilmente vas a tener relaciones sociales, personales, familiares o de pareja sanas, de satisfacción plena, porque es que no puedes dar de lo que no tienes. Y yo doy cuando yo sé que doy, que tengo aquí. Pero si nunca estoy sola, no sé. Yo sé cómo soy cuando estoy con la gente, pero no sola. Entonces, la solución no hablamos de soledad para que te quedes toda la vida sola. Hablamos de espacios de silencio interior donde tú reconozcas quién eres. Te puedo asegurar que el 90% de la población no lo sabe. De ahí el problema y los conflictos que hay con las relaciones de pareja. Bueno, dice por aquí, desde noviembre del año pasado empecé a ser consciente de que debía ponerme como prioridad. Maravilloso, aunque no ha sido fácil, puesto que he tenido momentos de depresión y ahora que empiezo a bajar a mi familia de la zona de confort donde los puse. ¿Qué debo hacer para evitar choques de carácter para ellos? Amorosamente. Y me encanta que me digas eso porque, mira, yo les dije ahora, no será fácil. No porque los has acomodado. Dime a quién le gusta que desde que te conocen tú le pusiste una poltrona, un super sofá, el sofá cam, y tú te sentaste en un banquito de 3 paticas. Cuando tú dices, un momentico, pues aquí la ecuación no está como equilibrada, todos acomodados y yo aquí pues inestable y todo, no, venga, yo también quiero, venga, hagamos una cosa, todos los voy a bajar y a todos sillas Rimax para todos, igualitos. Pero ¿cómo así? Pero no, no, no. Cuando tú acostumbras a alguien, el inconsciente de ese, si todos los días se los das, ya después lo asumen como derecho. Creo que incluso hay una ley que tiene que ver con eso laboral, de que cuando tú acostumbras a alguien a algo y después se lo quita, ya él piensa que es una obligación tuya. Entonces va a haber dificultades, van a haber conflictos. Yo los tuve, o sea, tuve situaciones y peleas duras, confrontaciones fuertes, porque claro, los había acostumbrado. Cuando le dije, no, cuando ya tú sueltas y empiezas a ponerte en prioridad, te das cuenta que tú no eras indispensable y que cada uno resolvió y volvió la paz. ¿Qué va a pasar en el otro? Mira lo que sucede. El otro, primero, pelea y grita y reclama. Tú si te volviste egoísta, y tú eres el malo de la película, ¿cierto? Y tú sigues firme. Si puedo, te apoyo, pero si no, no.
listo, y sigues firme. Y aumentan la confrontación, aumenta. Son incisivos porque pues están reclamando su sofá, toda la vida se lo dieron. Entonces lo reclaman, reclaman, reclaman. Y tú firme, hasta que ven que ya no hay nada que hacer, que ya tú ya, esa fue la posición que tomaste, ya se rinden y empieza otra etapa donde ya cada uno se hace cargo de lo suyo. O sea, lo que deben tener es fortaleza para mantenerse ahí, diciendo no. O sea, te doy hasta aquí y de aquí para acá es para mí. Puedo hasta aquí, pero de aquí para acá es para mí. Hasta que se rinden. Entonces, va a llegar el momento en que se van a rendir ahí. O sea, no te preocupes, pero debes estar firme. ¿Qué sucede? Cuando la persona está en esa etapa y ellos empiezan, y los seres que tú acomodaste empiezan a reclamar, a presionar, tú te devuelves. O sea, la mayoría de las personas se devuelven, porque no quieren la confrontación. Lo que yo recomiendo es, sea amoroso, dino amorosamente, me encantaría, pero no puedo. Amorosamente, esta plática aquí o para allá, ya no es para allá, va para acá. Yo quisiera darte más, pero no puedo. Me encantaría, y si me gano la lotería, te daría esto. O sea, amorosamente. Resuélvanlo amorosamente y manténganse allí. ¿Por qué van a presionar? Es normal. Y no es que sean malos. ¿Quién los acomodó? Tú. Entonces no les eches la culpa a los demás no son responsables de eso. Buenas noches, ese es mi caso indudablemente, solo que yo prefiero estar sola, amo la soledad y si nadie me busca, para mí es perfecto, pero sí tiendo mucho a estar ahí cuando me necesitan. Siempre haciendo a un lado mis cosas, pero poco a poco busco a las personas y esto me lo cuestionan mucho, que porque no necesito a nadie, entonces en este caso, ¿qué es lo que pasa? Nuestra cultura, Isis, es que la persona que elige tener, a ver, hay dos tipos de personas en grandes medidas, pues llamémoslo así, grandes grupos de personas. Hay dos. Unas, las que están solas porque no comprenden, porque no han aprendido, no han identificado cuál es el bloqueo que tienen para ajustarse a una sociedad, ¿cierto? Y son personas que eligieron la soledad como mecanismo de defensa y de supervivencia, ¿sí? Hay otro grupo que aprendió y que disfruta de ella misma y disfruta de los espacios sociales, pero eligió estar sola y disfrutar de espacios sociales no en el común, sino en los ratos en que quiera salir, ¿cierto? Pero nuestra cultura piensa que la persona que eligió eso está mal, realmente, cuando es al contrario, el que está mal, por ejemplo, es el que está saliendo, el que tiene las relaciones sociales, todo, pero no tiene vínculos, ni tiene relaciones realmente serias, estables, sanas, que aporten, no, pero es porque están evitando la soledad, están evitando el sufrimiento que les da cuando se sienten con ellas mismas, porque realmente el sufrimiento es que no se encuentran, no se hallan, ese es el problema. Entonces, que yo elija tener mis espacios, que yo viva en una finca sola y que cuando salga comparta y disfruta, es un problema. El problema es cuando vivo sola y no logro adaptarme a la sociedad. Es porque yo estoy bloqueada. Yo necesito saber qué me impide adaptarme y ajustarme a la sociedad, ¿sí? Puedo tener no sé, algún referente de mis, un referente, un modelo, un patrón de conducta donde haya visto situaciones de problemas sociales, y entonces evitar eso porque ya lo tienes aquí, ¿cierto? En el inconsciente. O sea, pueden ser muchas cosas, no podemos generalizar, ¿sí? ¿Qué es claro? No está mal que yo quiera vivir y tener mis espacios de soledad, eso no está mal. Cuando yo lo hago, no por bloqueo, no por mecanismo de defensa, no por mecanismo de supervivencia, no por evitar el rechazo, no por nada de eso. Cuando lo hago porque me siento cómoda, porque disfruto de mí, porque me acepto, pero también en esa misma medida disfruto de la gente que está a mi alrededor y disfruto de una relación, de un evento o algo que tenga que ver en ese compartir con las personas. Es nuestra concepción de que el que vive solo algo le pasa. Tiene un problema, ¿sí? Pero eso es un paradigma cultural, no más. Espero haber
respondido como a tu pregunta. Dice, con todo el gusto. A ver, ¿por dónde me quedé? Bueno, ¿y cómo se maneja el apego sobre protección a los nietos? Eh, yo creo que ustedes aquí ya van a aprender que definitivamente poco nos conocemos interiormente, ¿sí? Porque no reconocemos en nosotros ni identificamos esos referentes ni esos patrones que hemos adquirido y que tenemos aquí, repetimos, ¿sí? La edad de los abuelos es una edad maravillosa, es decir, el abuelo y el nieto necesitan, son dos generaciones que se unen y necesitan ese compartir, ¿sí? El problema, y créanme que de esto sé un poquito porque lo vivo muy de cerca, es cuando está ese apego. Y yo les he hablado, el apego es una enfermedad, y como enfermedad tiene cura, pero no importa, aquí se llama nieto, en otros se llama dinero, en otros se llama pareja, en otros se llaman hijos, no importa cuál sea. Apego es apego y el apego es un vacío. Entonces, ¿qué sucede? Hay sufrimiento. Cuando hay apego, hay sufrimiento en las dos partes. Tanto si es el abuelo y el nieto, si es la esposa y el esposo, si es la madre y la hija. O sea, siempre que haya apego en una relación, los dos van a sufrir. Las personas involucradas van a sufrir. Entonces, ¿qué hay que ir a identificar? ¿Cuál es la raíz de mi apego, de mi necesidad, mi faltante, mi vacío? Porque con ese con el que yo estoy proyectando se lo estoy cargando. Entonces, imagínate tú, el abuelo cargándole ese apego al hijo, al nieto. Oye, es una carga muy pesada para un niño. Entonces, ¿qué hay que hacer? Revisa, revisa. ¿Qué te está faltando? ¿Qué sucede? Cuando se llega a esa edad, se siente mucha soledad, ¿sí? Algunas generaciones les enseñaron solamente a criar, a tener hijos, pero no les enseñaron, eso tiene un nombre, se llama el nido, el síndrome del nido vacío, que cuando crecían y se iban, ¿qué iban a hacer con ellos? Ellos no tienen proyectos de vida, sus proyectos de vida eran criar a sus hijos, pero nunca les dijeron que después de que se iban, ¿qué iban a hacer con ellos? Entonces quedan en el limbo, entonces quedan sin proyecto de vida y todavía les falta mucho por vivir. Entonces ellos se aferran, ¿sí? Porque no tienen más. Y más sobre todo a nietos porque es lo que saben hacer, criar, educar, formar. Entonces es importante, de hecho, pensando en ellos, porque es una población muy grande en Colombia, tengo los planes de diseñar un programa para el adulto mayor que terminó con su proyecto de vida y aún está muy joven, aún le queda mucho. Es que un ser me dijo alguna vez, no, es que a mí me quedan 5 o 6 años de vida. Y yo le dije, sí, ¿tú cómo sabes? ¿Y si te quedan 15? ¿Y si te quedan 20? ¿Cómo los quieres vivir? Hay que construir un proyecto de vida para esa fecha, para esa época, para esa etapa de tu vida. Entonces, en ese caso es, ve a identificar, busca ayuda y construye un proyecto de vida para que un nieto, un hijo, una esposa no tenga que cargar con tu vacío emocional, con tu apego. Buenas noches, mi pregunta, tengo 1 año y medio separado de mi expareja y en su momento la soledad ha sido triste porque estoy alejado tanto de mi familia como de ella. Ahora, de hace un tiempo a la actualidad, me he sentido motivado por mis actividades tanto laborales como personales. Hoy en día tengo un problema y es que con esta situación de cuarentena hay momentos donde he decaído. ¿Dónde puedo iniciar para poder levantar el estado de ánimo? Eh, es, es lo mismo. Mira, tu situación de soledad o de dependencia eh, no se fue. O sea, simplemente se tapó con una cobija. La cobija de los compromisos laborales. Se tapó, entonces ya no dolía tanto. Ah, pero llegó la cuarentena, te quitaron la cobija. Entonces está evidenciando otra vez. Eso significa que tú no has sanado todavía tu separación, tú no has sanado ese ciclo de tu vida. Necesitas sanarlo porque puedes poner cobijas, pero cada vez que te las quites va a estar ahí.
y lo que va a hacer es que cada vez se va a evidenciar con mayor intensidad. Por eso siempre les digo, sanen, sanen, sanen cuanto más rápido puedan, porque cada vez que pasa la vida y nos hacemos de los oídos sordos y lo tapamos con cobijas, después el universo nos golpea muy fuerte. Y tengo personas incluso que están escuchando la charla y pueden dar fe de que cuando no escucho el universo llega con más fuerza, como un papá. Te lo dije una vez, hijo, te lo dije la segunda, hijo, te lo dije la tercera. Bueno, no entendiste, entonces mira, te caes de la moto, te golpeas, te accidentas, te llega un cáncer, porque no hiciste caso. ¿Cierto? Así funciona. Es la forma en que nosotros elegimos crecer. Entonces, o escuchamos consejos y llegamos a viejos, como decían nuestros padres, y lo hacemos rápido. Entonces, ¿qué te sugiero? A sanar rápido, rápido esa separación, ese ciclo de tu vida, para que empieces a conectar con tu proyecto desde la esencia, donde no hayan personas las cuales dependas emocionalmente. Porque te quitan las cobijas y vuelve y aparece. Es normal, porque no lo has sanado. ¿Sí? Pues aquí no veo más preguntas, creo que ya las preguntas fueron respondidas. Espero, chicos y chicas, que esta información les haya llegado, que hayan tenido, ya saben, lista, aprender a decir que no amorosamente, a buscar espacios para ustedes, y si continúa, pues buscamos ayuda, terapia. Terapia, liberación emocional consciente, la podemos incluso hacer la persona que quiera hacerlo conmigo, podemos hacerlo vía online. Es necesario sanar si yo quiero cambiar mi estado emocional común. O sea, si yo vivo en una ansiedad, si yo vivo en una angustia, si yo vivo en depresión, oye, la decisión es tuya. Opciones hay muchas. El universo tiene infinitas posibilidades. La pregunta es cuántas crees que estás usando. Eso es una frase que tengo aquí, la tengo y quiero que todos ojalá la pudieran poner en alguna parte. El universo tiene infinitas posibilidades. ¿Cuántas crees tú que estás usando? ¿Una? ¿Ninguna? Espero entonces con todo el cariño que este tema les haya servido, que esta información les ayude a empezar a mirarse en ustedes mismos y a empezar a rectificar. Eso es lo que nos está pidiendo el universo en este momento. Tienen la oportunidad de estar en casa, les toca. Y todo lo que no se había, lo que se había tapado con una cobija, se está destapando, se está detonando. ¿Por qué? Porque te lo están mostrando. Mira, aquí es donde tienes que aprender. Mira, aquí es donde tienes que sanar. Mira, aquí es donde tienes que corregir. Aquí tienes que rectificar. Eso es lo que está haciendo este aislamiento con nosotros. Así que escuchemos. Es la invitación. Todo tiene solución. Todo se puede sanar. Es la maravilla de lo que nos dio el universo, lo que nos dio Padre Celestial como ser humano. Todo se puede sanar y arreglar. Entonces, esa es la invitación. Mirémonos, sanémonos y empecemos a disfrutar de la vida, que eso es lo que realmente necesitamos hacer. Recuerden, por favor, nos vamos a ayudar mutuamente. Yo doy, ustedes dan. Listo, establezcamos ese flujo. Suscríbanse al canal de YouTube, recomienden las charlas, envíen las invitaciones que les enviamos lunes, miércoles y viernes para las charlas, comenten, pongan sus comentarios, me gustó la charla, o qué interesante, bueno, no sé, lo que ustedes quieran, ¿sí? Que puedan decir, se miran en el canal de YouTube cómo pueden hacer pues suscribirse para los que no sepan, ¿cierto? Pueden mirar, les dicen, ¿para qué se suscriben? Para que les lleguen las notificaciones cuando los videos están subidos. Todo esto estamos subiendo el video para que ustedes puedan, si no en el principio, si quieren recomendárselo a alguien, ven, yo tengo una persona que esto le está pasando a esta persona, entonces se lo envío, ¿sí? Entonces colaboremos juntos, crezcamos juntos, ¿cierto? Ponemos en Instagram, en Facebook, comentarios. Bueno, yo pienso que es algo que yo hago con mucho gusto y que, bueno, de eso se trata, de que cualquier cantidad de personitas que están escuchando puedan decir, bueno, ya sé por dónde empezar, ya sé cómo hacerlo, tengo una forma, tengo un ejercicio que practicar. Bueno, esa es como la idea. Les agradezco mucho la confianza que estén aquí conmigo y bueno, nos vemos para el viernes. El viernes tenemos una charla sobre armonizar el cuerpo. Como en este momento las emociones están así.
¿cierto? Entonces a uno les tocó vivir con los papás, con los hermanos, a otros les tocó estar en casa solos, a otros les tocó los hijos, la suegra, les tocó. Entonces las emociones están cargando los espacios y entre más se carga con una vibración negativa, pues peor. ¿Cierto? La situación se vuelve a veces insostenible. Entonces vamos a tener la importancia de equilibrar tu hogar. Yo soy consultora de Feng Shui hace más de 20 años, creé un método para poder medir la disfunción de los espacios. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo armonizo mi hogar en esta época en la que estamos viviendo situaciones de tanto estrés y ansiedad e incertidumbre. Listo. Entonces nos vemos entonces el viernes. ¿Listo? Chao. Gracias a todos.